Pensando en narrativas de futuro, creo que hay dos capacidades que se van a instalar fuertemente. Una que nos pide la pandemia para la vida organizacional es la resiliencia. Y la otra, y que además es muy simpática o tiene buena prensa, para decirlo de alguna forma, y la otra, que es de la que vamos a hablar hoy, por eso no entré en el tema resiliencia, es persuasión. Creo que las habilidades de persuasión tienen poca prensa, pero son habilidades centrales. Poca prensa o mala prensa, porque está como mal entendido el concepto, pero son habilidades centrales para lograr casi cualquier cosa dentro de una organización. ¿Te resulta una palabra simpática la palabra persuasión? Antipática en principio. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que quizá estamos un poco acostumbrados la relaciono con definiéndola como que alguien logre que otro haga lo que este primero quiere que haga. Que en algún punto no es justo. Claro. Deshonestamente. Por eso digo, definiéndolo solamente así, me resuena como algo un poco manipulador, digamos, ¿no? Pero quizá, digamos, abro el panorama para que haya un uso noble de la persuasión. De la ciencia de persuadir. Bueno, pero lo que vamos a hacer es escuchar fragmentos de un experto. Seleccioné 2 o 3 fragmentos de una conferencia muy larga. Vamos a escucharlo a Yago de Marta. Creo que es el mayor especialista de habla hispana en términos de persuasión. De hecho, su sitio web es muy interesante porque tiene un apartado que dice todo lo que no hago. Y es muy divertido. O sea que se define, es para definirse a sí mismo. Todo lo que él no hace. Todo lo que él no hace. Y bueno, básicamente lo que hace es lo que queda. Y lo que queda es entrenar personas para que básicamente tengan habilidades de persuasión. Y caes rápidamente en el terreno de la política, lo cual vuelve el tema antipático. Creo que también es por quienes... O sea, es una habilidad muy requerida en la política. En la arena política, tal cual. Claro. Entonces vamos a ver directamente una serie de fragmentos a Yago de Marta, experto en persuasión, en una conferencia que dio hace un tiempo atrás. Okay. Nos han dicho 1000 veces que la comunicación ha de ser emocional. Nos han dicho 1000 veces que la comunicación ha de ser emocional. Y es más, han creado una contraposición en nuestra cabeza entre la comunicación racional y la comunicación emocional, como si fueran elementos contradictorios y absolutamente dicotómicos, separados. Comunicación emocional, que es este corazón abierto, asqueroso, viscoso. Y la comunicación racional. Sin embargo, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Te llamas? 37 por 15. Venga, no tenemos todo el día, Joaquín. Joaquín. Está haciendo una cuenta. Sí, 37 por 15, le pregunta a alguien. 37 por 15. ¿37 por 15? Voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Voy a hacer otra pregunta. Ejemplificar para recuperar a mi público, masivo, ¿vale? ¿no? La verdad es que estoy un poquito... Sí, me habéis hablado de un tipo de público y no sé qué ha pasado. Bien. Voy a tratar de recuperar el público, ¿eh? ¿Te llamas? ¿Paul? ¿Jorge? Jorge, 2 más 2. O sea, cuando yo voy, tú ya has ido, ya has vuelto. Qué tío, macho. Jorge. Pero fíjate que hizo el salto, pero el primero le preguntó 37 por 15. Por 15 al La primera pregunta ha sido una pregunta racional. ¿Ha sido una pregunta racional o no? ¿37 por 15 es una pregunta racional? ¿2 más 2 es una pregunta racional? Sin embargo, la primera pregunta no ha sido capaz de respondérmela. Y no por nada. Yo te diría el resultado si supiera cuál es, pero no lo sé. Y sin embargo, 2 más 2 sí ha sido respondida. Automáticamente.
El tema no es si hablamos de manera emocional o manera racional. La división que tenemos que hacer en nuestra comunicación no es entre si hablamos emocionalmente o hablamos racionalmente. Hay una sola división que nos interesa, una sola división que nos interesa. La división que nos interesa es, lo que hablamos es, o exige intelectualización, exige pensar o no exige pensar. La emoción es solamente una forma más de hacer que la gente no tenga que pensar para entender lo que estoy diciendo y para procesar la información que estoy diciendo. Es una forma más. Otras son las historias, otras son las informaciones sencillas y las informaciones simples. La clave es que yo hable 2 más 2, 3 por 5, 4 por 3, y que cada una de mis informaciones sean tan fáciles de procesar que la gente no tenga que pensar para seguirme. La emoción será una forma más de hacerlo. Cuando me centro en la contraposición entre la comunicación emocional y la información racional, lo único que estoy haciendo es apartar gran parte de las herramientas que tengo para comunicar, para llegar a la gente, apartarlas, dejarlas de lado. Qué interesante esta dicotomía que abre. Derriba un mito. Se toma 2 minutos para derribar un mito. Esto de que la comunicación tiene que ser emocional. Uh-huh. Me pareció como iluminador el concepto. Lo único que tenés que pensar cuando hablas es si exige pensar para tu interlocutor o no exige pensar. ¿Te hago pensar o no te hago pensar? No importa si te hago pensar, si el no hacerte pensar es usando algún artilugio. Sí, habló de las historias también, ¿no? Emocional, sí. Y me acordaba o lo menciono quizá como un ejemplo posible, el poder de los mitos, ¿viste? Cuando te cuentan, cuando por ahí te quieren graficar un concepto que es complicado. El mito como que no te exige mucho pensar. Te cuentan una historia y por alguna mágica razón ves no sé, el mito de la caverna de Platón, ¿no? Te cuentan una historia de gente en una caverna que ve sombras que en realidad es una proyección, después sale afuera y ve el sol y ve los árboles. Claro. Entonces Platón con esas imágenes sencillas dice, bueno, el camino del conocimiento es ¿no? Es como una historia que es muy sencilla. Claro, el storytelling como arma para... El exige pensar, me parece que la clave está en si genero como cierta exigencia en vos de tener que resolver algo, claro. de tener que usar tu energía para resolver algo o para prestar atención. Me parece un conocimiento muy simple y muy potente, por lo menos para tener en cuenta. Eso es lo que recomendamos con esta conferencia. La conferencia dura casi 1 hora y media, vamos a ver 2 o 3 fragmentos, un poco menos de 1 hora y media, pero es muy interesante cómo despliega Yago de Marta su método. Ostense, en primer mito derribado sería que la comunicación no necesariamente tiene que ser emocional para llegarte o para producir un impacto. Él dice, no es que la comunicación es emocional o racional, dice, ¿exige pensar o no exige pensar? Okay. Es decir, cuando yo vaya a hablar con alguien, lo que tengo estábamos hablando de persuasión, ¿no? Creo claro. que la conferencia se llama el arte de persuadir. Claro. Es lo que yo le voy a decir al otro, ¿exige que el otro piense o lo puede seguir así? Y el ejemplo que pone es muy gráfico, ¿no? Hasta incómodo. 37 por 15 y ves como un auditorio congelado. Después dice 2 más 2, 4 y encima lo gasta, le hace, es como, estás rápido hoy, ¿eh? Así que, pero vamos a ver un par de fragmentos más porque son todos conceptos que usa conectados unos con otros. Somos perezosos, nos aburrimos, nos cansamos y si pensamos mucho desconectamos. Todos. El mayor error que podemos cometer como comunicadores es pensar que tengo un público perfecto, que le encanta el procesamiento complejo de información, le encanta mantener la atención durante mucho rato seguido y le da igual si soy aburrido que entretenido porque igualmente ellos tienen más fuerza y aguantan la atención sobre mí. Eso no existe. Eso es mentira. Insisto, esto es lo más parecido a una predicción económica del siglo XIX. Next. La emoción es solamente un sistema más de procesamiento de información no intelectualizado. Solamente es eso. Solamente es eso. Y si no entendemos que solamente es eso, acabamos hablando de niños, acabamos hablando de madres, acabamos hablando de corazones, de emociones. Ya, pero entonces nos encontramos con discursos vacíos, absolutamente.
Lo que yo tengo que hacer es que el que me escucha me siga paso a paso, de manera tan sencilla cada paso, que no tengan que pensar en cada uno de los pasos y que lleguen al final, lleguen al punto de la conclusión y digan, wow, es verdad. El estado ideal de mi público no es un estado así que estén... No es este el estado ideal. El estado ideal de mi público es este. Qué buen storyteller que es, ¿no? Ahora, no, me venía a la mente cuando lo escuchaba hablar de la... cuando dice, lo ideal es que el público, como llevarlo de la mano paso a paso, y pensaba, claro, eso también requiere una habilidad que es... porque a veces hay conceptos que son complejos, o ciertas cosas que uno quiere transmitir, que por ahí de antemano decís, esto es un poco complejo, pero necesitas transmitirlo, y como que aparecería una habilidad adicional, que no sé cuál será, que es esa traducción, ¿no?, de lo más o menos complejo a algo que sea un mano a mano, paso a paso. Bueno, ¿no? yo te digo cuál es una de esas habilidades, el trabajo previo. Todo este método, lo que está atrás de lo que él está diciendo es también, no digo que él esté pensando en eso, pero también se puede leer, no salgan a decir cualquier cosa, no salgan a improvisar, no salgas a contar como a vos te parece que se cuenta algo. Vos necesitás que la persona no piense, con lo cual vos se lo tenés que dar digerido de manera tal que cuando termine toda tu cadena de razonamientos diga, bueno, esa construcción de cualquier historia, fíjate que él saca la cuestión emocional de lado. Claro. Dicen, casi que hasta en un punto el color que le pones a una historia lo deja de lado para decirte, hagan que cada paso esté descompuesto de manera tal que la persona pueda seguirte. Es muy gráfica la imagen, llévenlo de la mano a alguien por los conceptos. Claro. Bueno, llevar a alguien de la mano por un concepto implica mucho trabajo previo. Uh-huh. Y en el caso de lo que vos hacés, que es una gran idea, una idea compleja, no una gran idea, bueno, desarmarla. Uh-huh. Y ese desarmarla implica probarla, entenderla. ¿Viste que encontrar historias que la reflejen de alguna manera. Hay como una cierta fantasía de que o se es buen orador o se es mal orador. Uh-huh. ¿Viste? A lo mejor hay algo en el estilo que puede ser más atractivo o menos atractivo, pero el buen orador en general es el que emplea con inteligencia no solo los recursos lingüísticos que tiene, sino la construcción de lo que quiere contar. Claro. En general los buenos oradores son gente que trabaja mucho. De hecho, en casi todas las biografías de Steve Jobs y documentales, lo que veas, el tipo dedicaba muchísimas horas a practicar cómo te iba a presentar un teléfono en un escenario. Eran como coreografías sus presentaciones. Claro. Y para mí tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo de desarmar los discursos para que vos no pienses, básicamente. Claro. Sí, sigas ese camino, ¿no? Pero alguien dirá, bueno, entonces lo que me está diciendo Yago de Marta es grave. Porque lo que está diciendo Yago de Marta es que la gente no tiene que pensar. Claro. Súper fuerte. Súper fuerte. Súper grave. Está diciendo que la gente no piense. Y... democracia, valores, gente, eso me queda, ¿no? Yo lo que digo es que la gente no tiene que pensar ahora. Ahora. Muy bueno este concepto. Ahora. Tiene que pensar justo cuando acaba esto. Justo cuando se van a casa, tienen que empezar a pensar. Y amigos, cuanto más piensen cuando se vayan a casa, más hundidos están en mis ideas. Más hundidos y más profundamente se habrán metido en lo que he dicho. ¿Os acordáis de esa escena de Jane cuando se caía en las arenas movedizas y se movía y le decían, no te muevas, Jane, le decía Tarzán. No mover, Jane, decía, no mover, Jane. Cuanto más mover, más hundir. Pues eso pasa cuanto más piensas en un discurso después de dicho. Cuanto más piensas en el momento, lo que sucede es que creas discursos paralelos y te sales de lo que se está diciendo en el momento. A mí me encantaría que la gente pensara en lo que digo si supiera que se van a quedar exactamente en el lugar que quiero yo. Pero no sucede así.
La gente se pone a pensar en sus cosas, en sus interpretaciones. Y su interpretación son absolutamente diferentes. Aquí tengo 100 y pico interpretaciones diferentes, 100 y pico discursos diferentes, que si quiero recuperarlos me va a costar mucho esfuerzo, porque los matices de cada uno son muy diversos. Así que lo que quiero es que sea tan fácil de entender, tan fácil de procesar, que solamente tenga que caminar y caminar y caminar y caminar. Y la gente me siga. Y quiero que piensen, que debatan, que me lleven la contraria. Quiero que me lleven la contraria. En casa. Porque cuanto más me lleven la contraria en casa, más dentro estarán mis ideas de él. Más ligadas estarán a él. Más unidas a él. Y nunca se podrá separar de mis ideas. Es como maquiavélico. Sí. Next. Así funciona esto. El público debe pensar. Por supuesto que debe pensar. Queremos que piensen. Esa riqueza es importante. No es que sea importante, es la que le da sentido al discurso. Que son pequeños fragmentos, ¿no? Para que después quien quiera vaya y recupere vamos a dejar en el link del canal el link para ir a mirar la conferencia entera de Yago de Marta, pero que me parece está llena de perlas como esta, digamos, ¿no? No quiero que la gente piense mientras estoy hablando, quiero que estén con lo que estoy diciendo. Claro. Pero que cuando se vayan, hayan quedado tan conectados a lo que estoy diciendo que vuelvan a pensar si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. No, y qué potente la idea de que cuanto mayor sencillez y claridad, digamos, en lo expuesto, más difícil te cuesta soltarlo y más como que de alguna manera la atención permanece con el orador y no con, viste que habla del diálogo que cada uno tiene en su cabeza. Los discursos paralelos que generás. Uh-huh. Que eso es como incontrolable, ¿no? Pero... Bueno, él está proponiendo cómo controlarlo. Exacto. Es decir, generar un discurso de una simpleza tal, el 2 más 2 que presenta cuando inicia la conferencia. Claro. Generar un discurso de una simpleza tal que vos puedas seguirlo sin irte a tu propio discurso. ¿Cómo se resignifica la idea de persuasión cuando alguien te lo pone así de claro, ¿no? En blanco y negro. Eso, persuasión, influencia y persuasión... Lo transforma en habilidad y lo saca de ese lugar de... Lo mueve del lugar de la ética para traerlo en un lugar más herramental. Usa la persuasión como, por lo menos en este caso, como una herramienta para lograr captar la atención. Exacto. Ni siquiera para dirigir la voluntad. No, como que no tiene esa pretensión de dirigirle la voluntad a alguien. Es con que te presten atención, bueno, que después se peleen con tus ideas. También es como, digamos, pensando como en la honestidad, ¿no? En los procesos, es como muy honesto también reconocer que en definitiva, ¿quién no quiere convencer de algo a alguien? Sí, con una mano en el corazón, digamos, ¿no? Porque la vida, digo, quizá debatiéndolo es en una un gran término... negociación. Claro, debatiéndolo en un término de ideas, podría ser como espinosa la idea de que alguien quiera, digamos, un poco lo que hablábamos hoy de Maturana, te quiero yo imponer un camino de pensamiento, como suena muy antipático, pero en realidad si te pones a mirar la experiencia cotidiana es como una gran conversación para convencer de diferentes cosas a diferentes personas en general, ¿no? Ahora, escuchando este tipo de ideas como las que tiene Yago de Marta, qué bien le queda la palabra arte a persuasión, ¿no? Uh-huh. Es un arte persuadir, porque es el arte, por lo que está contando, algunas de las ideas que cuenta Mr. de Marta, de desarticular discursos hasta su esencia mínima o más simple, para que cerebros totalmente invadidos de sus propias ideas y de otros mensajes puedan acompañarte un rato. Claro. Fíjate que está poniendo, casi te diría que está poniendo la persuasión en la línea de lo ético, que es decir, yo me aseguro de que me entienda. Claro. Y después, bueno, que se pelee con esa idea. Pero si me entendió, estoy adentro de esa cabeza y entonces puede tener su discusión conmigo. Claro. Y no sé si habla no sé si menciona más adelante o en alguna parte de la conferencia, se supone que hay este paso a paso, digamos, existen ciertos caminos que te guían para estructurar un discurso de esa manera. Claro, ¿no? Claro. Bueno,
Yago de Marta es un experto que ha desplegado todo el método. Antes de recomendar que la vean, porque es un material extraordinario de un poco más de 1 hora y menos de 1 hora y media, vamos a mirar un pequeño fragmento más que tenemos. No tan pequeño, son casi 5 minutos. ¿Alguna vez ha llegado alguien a tu casa a intentar venderte un bloque de libros? No bajes la mirada, que te tengo vista. Eres tú, sí, eres tú. Yo cuando voy a un espectáculo donde hay magos, hay una cosa que no me gusta nada y es que el mago me haga salir al escenario. Y entonces lo que hago es que cuando veo que el mago me está como medio mirando, yo hago cara así de te odio, ¿no? A ver si funciona. Y nunca me ha sacado un mago. Pues ese truco que se ha hecho no funciona. ¿Alguien ha llegado a tu casa alguna vez a venderte libros? Es que vender libros es muy 2001, ¿verdad? A venderte DVDs. A venderte una Biblia de una montaña. Pero bueno, te está poniendo en situación. ¿Alguna vez en el Corte Inglés te ha intentado vender algo? Claro. ¿Un sábado por la noche? ¿Alguien te ha intentado vender algo? ¿La moto? ¿Sí? Sí. No sé si no te ha pasado, pobrecita, hija mía. Ánimo, ánimo, va. Que algún día llegará, venga. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien intenta convencernos? ¿Qué es lo que pasa? El amor se ve que os tiene unidos. Creas barreras. O sea, rechazas a la persona que te intenta convencer, ¿no? Cuanto más se esfuerza por convencerte, más le rechazas, más le distancias, más lo apartas de ti. Conforme nosotros hacemos esfuerzos por convencer a alguien, la persona más se protege. Entonces la pregunta es, ¿por qué intentamos convencer a la gente si eso no funciona? No funciona. Yo no intento convencer a nadie. Me da igual convencer a la gente. No tengo interés en convencer a la gente. Paso de convencer a la gente. Mi trabajo no es convencer a la gente. Mi trabajo es infectarles. Meterles un virus en el cerebro que vaya infectando célula a célula, célula a célula, hasta que mis ideas estén allí metidas y no salgan. Eso es mi trabajo, convencer. Estén allí metidas. Eso es de ustedes. Como que es perdedor convencer a alguien. Si puedo meter virus. Mi objetivo no es convencer a nadie. Alguien dirá, bueno, pero tu objetivo sí es convencer. Y se me acaba de ocurrir esta tarde una metáfora que explica muy bien esto y que la quiero compartir con todos ustedes. El objetivo en el fútbol es meter goles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tú estás aquí, la portería está allí y tú vas avanzando por todo el campo. El campo tiene una distancia que depende de la serie de televisión, es más o menos. Entonces, hay dos formas de jugar al fútbol. Una sería que jugar como jugaría un niño pequeño, que es tirando a la portería todo el rato. Y otra es, das un pase, das otro pase, das otro pase, das otro pase. ¿El objetivo final es convencer? Sí. Pero el objetivo fundamental es llegar a la área contraria y luego ahí te lo planteas. Mi objetivo no es convencer, mi objetivo primero no es convencer. Mi objetivo primero es ser comprensible, creíble y memorable. Ser comprensible, creíble y memorable. Comprensible para que la persona le sea tan fácil entenderme que no tenga que esforzarse en ello. Que me siga fácil, que me siga sin esfuerzo. Que sea como una pelota que corre. Ese es el punto que tocaba inicialmente. Creíble, para que perciba que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que digo yo, diga mierda, eso tiene que ser verdad. Qué buen punto ese. Por algo lo dice así. No buscas Siente el lo que acuerdo. dice, debe de ser verdad. Eso. Y memorable, para que cuando esté en su casa no se le vaya lo que he dicho de la cabeza. Para que cada vez que oiga hablar de lo que yo he hablado, mis ideas vuelvan a aparecer en su cabeza. Ese es mi objetivo. Si le intento convencer ahora, él se va a proteger. Si soy comprensible, creíble y memorable, ni se da cuenta. Pero me he metido en su casa, he ido caminando por el pasillo, me he sentado en la cocina, he sacado su nocilla, he sacado su pan Bimbo y me estoy haciendo un sándwich que está muy rico.
En esto consiste todo. Podéis elegir entre convencer y daros de golpes contra un muro como hacen todos, o meter virus, conquistar corazones, conquistar almas y a través de vuestras ideas mejorar el mundo que os rodea. Podéis elegir. Bueno, muy bueno. Tremendo. Claro, no hay que gastar energía en convencer, digamos. Según él, no funciona. Fíjate que lo que me gustó mucho de esta conferencia es cómo resignifica la palabra persuasión, que creo, y volvemos al inicio, la tenemos asignada o tiene un cariz de antipatía porque lo tenemos pegado al rol de convencer. Y cuando intentás convencer a alguien, lo único que levantás son barreras y generás resistencias. Y defensas. Como acaba de decir Mr. de Marta. Así que bueno. ¿Cuánto dura entera? ¿1 hora? Un poquito más de 1 hora. Creo que un poco menos de 1 hora y 20. Pero es muy llevadera. Es para, en Argentina que tomamos mucho mate, es para hacerse un mate y mirarla con tranquilidad. Porque además tiene como un estilo canchero que te va llevando a lo largo de toda la presentación y usa sus propias mañas, ¿no? Usa su propio método en esta casa herrero o cuchillo de palo no aplica acá. Claro. Es extremadamente hábil para persuadir y además te amiga con la idea de la persuasión. Claro, genial. Así que bueno, tenemos... Bueno. La pueden encontrar en la descripción del canal. Ok, gracias.